queda ver renal, que vemos próstata y mama, y nos queda fracturas y quemados y terminamos. Dios mediante. Bien. Les mandé el apunte hoy, lo vieron, ¿no? No, yo la verdad no abrí el mail, profe, porque no me llega la notificación. No, por plataforma. En la plataforma les puse no. digestivo. Hola, profe, yo sí. No me puedo conectar desde el trabajo. No, está bien, pero lo importante es que sepan que está ahí. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Se acuerdan que siempre nosotros dijimos que en el examen físico nosotros vamos a ver inspección, palpación, percusión y auscultación? Son los 4 puntos que vemos del examen físico. Salvo en el neurológico, pero que lo vimos en el cuatrimestre anterior, todos estos vamos a ver. Tenemos que hacer, lo primero que vamos a hacer, ingresa un paciente con una patología digestiva, por ejemplo, ingresa con diagnóstico médico de un abdomen agudo, no sabemos qué le pasa, sabemos que le duele el abdomen, ¿sí? Que es un proceso agudo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ver la historia clínica de nuestro paciente, para ver si tiene alguna alteración gastrointestinal. Entonces tenemos que ver antecedentes patológicos, como por ejemplo alguna cirugía, si estuvo internado, si estuvo hospitalizado, si hay variaciones en el peso, si engordó o adelgazó, si tuvo falta de apetito, ¿sí? Y después vamos a ver dónde se localiza el dolor, en qué parte del abdomen se localiza el dolor, y algo que es muy importante, si duele antes de ingerir el alimento o después que ingiero el alimento. ¿Sí? Eso es muy importante para preguntar en una patología digestiva. También tenemos que ver si está a dieta, cuál es el estado nutricional del paciente, por ejemplo, si tiene muchas deposiciones, eso me puede indicar que mi paciente esté, por ejemplo, deshidratado, ¿sí? Si tiene muchas deposiciones. Si consume fármacos, eso es muy importante. Ya vamos a ver que una de las patologías son las úlceras gástricas, ¿sí? Y a veces esas úlceras gástricas se producen por mucho consumo de analgésicos, ¿sí? Eso irrita mucho la mucosa gástrica. También tenemos que preguntar si ingiere alcohol y si necesita laxantes o enemas, ¿sí? Necesitamos saber cuál es el ritmo evacuatorio. Hay personas que evacúan una vez a la semana, hay personas que evacúan todos los días, y de repente te dice, bueno, yo vengo evacuando todos los días, pero hace 2 semanas que no evacúo. Entonces tengo que estar alerta, porque puede estar hablando de que hay alguna obstrucción que no deja pasar el contenido de la materia fecal, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces, en la exploración física, esto es sumamente importante, se va a seguir estos pasos. Siempre primero la inspección, después viene la auscultación, después la percusión y después la palpación. No podemos variar. No puedo hacer inspección, percusión, palpación, auscultación. No. En este caso tiene que ser sí o sí en este orden, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser en este orden? Porque, por ejemplo, yo inspecciono, miro ese abdomen, después lo ausculto, ¿sí? Voy a auscultar los ruidos intestinales que tiene mi paciente, después lo percuto. Cuando lo percuto, ¿sí? Cuando lo percuto, relajo los músculos. Y eso me permite después una mejor palpación. Por eso siempre se sigue este crono, ¿sí? Siempre. ¿La percusión eran los golpecitos que se le dan, profe? Sí, acá. Pongo los deditos así y percuto. Sí. ¿Sí? Yo pongo acá el mouse. ¿Sí? Se siente, percuto. Bien, entonces vamos a empezar con la inspección. El paciente, acuérdense que nosotros vamos a ver es el abdomen de nuestro paciente. Entonces el paciente tiene que estar del cúbito dorsal
con las manos a los costados del cuerpo. No puede estar mi paciente con las manos atrás de la nuca, como si estuviese tomando sol. No, las manos al costado, porque eso relaja el abdomen, ¿sí? Es muy importante. Tiene que ser en una habitación templada, porque yo voy a descubrir todo ese abdomen, ¿sí? El abdomen tiene que estar bien expuesto, se tiene que ver todo el abdomen. Acuérdense en que comienza en el diafragma, ¿sí? Si lo miramos, y termina en la ingle, así que todo eso tengo que observar. ¿Y qué voy a observar? El color de la piel. Por ejemplo, voy a ver si el color si aparece o hay signos de ictericia. ¿Sí? Acuérdense, la ictericia es el color amarillento. Amarillento. ¿Sí? Y ese color puede ser porque la bilis se tapó el colédoco, la bilis empezó a salir de su trayecto normal, empezó a entrar en los vasos sanguíneos y se empieza a desparramar y se ve ese color ictérico, ¿sí? Bien, tengo que mirar si hay lesiones cutáneas, ¿sí? En la insuficiencia renal hay un prurito y los pacientes se rascan el abdomen, entonces tengo que observar si hay lesiones de rascado, ¿sí? Si hay tirantez, o sea, si el abdomen está distendido, y si está distendido va a tener un color como más brillante, ¿sí? También tengo que fijarme si hay cicatrices, porque si hay una cicatriz en el abdomen, es la pauta de que hubo una cirugía en ese abdomen. Entonces tengo que estar atento y ver si hay cicatrices. También tengo que ver si el contorno y si ese abdomen está distendido. Si yo tengo el abdomen, si esto es mi abdomen, ¿sí? Pongamos que esto es mi abdomen, yo tengo que ver que esto esté parejo y no que tenga esto, ¿sí? Que un abdomen esté más distendido a la mitad del abdomen que la otra mitad. Entonces eso me tengo que ver si es generalizada la distensión o es asimétrica. Bien. Puedo utilizar dos formas para observar este abdomen. Dividir el abdomen en 4 cuadrantes, que es lo que ustedes ven acá, que es el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. No hay problema, es fácil. Y también está dividir el abdomen en 9 regiones. ¿Sí? Esas regiones son hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Región lumbar, nosotros le llamamos flanco derecho, flanco izquierdo. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. ¿Sí? Esto que ven región lumbar, acá en la Argentina se le llama flanco. ¿Sí? Y después, si vemos la zona central, vamos a ver la zona epigástrica, que es lo que nosotros generalmente decimos la boca del estómago, ¿sí? Me duele la boca del estómago. Eso corresponde a la zona epigástrica. Por debajo, ahora. ¿Por debajo del epigastrio no está el mesogastrio, profe? Sí. Sí. Se llama mesogastrio o zona umbilical, porque está justo el ombligo. ¿Sí? Y por debajo está la zona hipogástrica. ¿Sí? Mesogástrico se dice, pero en realidad es región umbilical. ¿Sí? Okay. Se dice vulgarmente, digamos, ¿sí? Pero es región umbilical. Bien, entonces de acuerdo a esto ustedes van a saber, supongamos después cuando veamos apendicitis, entonces van a tener dolor acá, en la región la fosa ilíaca derecha. ¿Sí? Bien. Después se acuerdan que cuando vimos esto dijimos, después de la infección viene la auscultación. ¿Sí? Sí. Entonces vamos con la auscultación. ¿Para qué sirve la auscultación? Es para escuchar los sonidos intestinales. ¿Sí? ¿Y cómo hago para escuchar los sonidos intestinales? Siempre comienzo en la región periumbilical. ¿Sí?
Si yo pienso que acá está mi ombligo, yo voy a empezar con el estetoscopio a auscultar periumbilical. ¿Ven? Comienzo alrededor del ombligo en el sentido de las agujas del reloj y voy haciendo el círculo. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven? Sí, profe, se ¿Notaron ve. esto? ¿Se notó? Sí. Bien. Sí. Entonces, voy colocando y explorando metódicamente, ¿sí? Y así voy por todos los cuadrantes. ¿Qué es lo que yo voy a auscultar? Cuando hago la auscultación, supongamos acá tenemos la región umbilical, yo empiezo a auscultar. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esto que vemos acá primero? Intestino delgado, muy bien. Vamos a auscultar el intestino delgado. ¿Y cómo es el intestino delgado? El intestino delgado hay mucho líquido, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a auscultar son sonidos agudos y gorgoteantes, ¿sí? Porque es más líquido. Entonces lo primero que yo voy a auscultar cuando voy alrededor de la zona umbilical es esto, sonidos agudos y gorgoteantes. Cuando me voy alejando un poco más, ya estoy en contacto con el intestino grueso, ¿sí? Y el intestino grueso tiene más materia fecal que líquido, es más sólido que líquido, ¿eh? Entonces, lo que yo voy a auscultar son sonidos graves y sordos. Está Batman ahí, profe. ¿Cómo? Ah, no lo había visto. Sí, tiene la remera de Batman. ¿Cómo dijo, profe? ¿Gordos? ¿Intestino No. grueso? Sordos, sordos, no gordos, sordos, sorda, no, sordos y graves. ¿Sí? Como los Bien. otros son agudos, estos son sordos. Bien. Los sonidos intestinales se producen con una frecuencia de 5 en 35 minutos, cada 5 minutos. No es que siento ruido, siento ruido, siento ruido. ¿Sí? Bien. Profe, el intestino grueso era sordo, era un sonido sordo y grave, y el intestino delgado era Agudo y gorgoteante, como gorgotea, como el agua. ¿Sí? Sí, profe, era para anotarlo. Muy bien. ¿Qué alteraciones puedo tener? ¿Qué patologías puedo encontrar? Primero, ausencia de sonidos intestinales. ¿Sí? Pongo el estetoscopio, pongo 5 minutos, vuelvo a poner y nada, no hay sonidos intestinales. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué puede pasar que no hay sonidos intestinales? Está obstruido. Emilio paralítico. Claro, no hay tránsito. No hay tránsito. Ese intestino no se está moviendo. Después vamos a ver. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el movimiento del intestino? Sí, movimientos peristálticos. Bien, peristaltismo. Entonces puede ser que no haya peristaltismo, ausencia de peristaltismo. O puede ser al revés, que haya más sonidos de lo normal. ¿Sí? Entonces en ese caso se llama peristaltismo en lucha. ¿Sí? Porque están luchando los sonidos. Es como si fuese, vieron que a veces no es igual, pero para que se den una idea, que a veces uno tiene hambre y siente ese ruido que hacen los intestinos. Sí. Sí. ¿Sí? Y que uno quiere que no se sienta el ruido, pero no se puede. Siente igual. El que está al lado lo siente, aunque no nos guste, pero lo siente. Bueno, una cosa así se oculta como peristaltismo en lucha, ¿sí? Entonces, hay que estar muy atento a las dos alteraciones, porque no haya... Creo que sería como si fuese que se mezclan los ruidos. No, se mezclan los ruidos, no. Es el intestino que está luchando. Es como si
fuese la lucha de dos gatos. O sea que no es agudo ni gorgoteante, no es nada, es un ruido. Es más agudo, sí, es más agudo. Pero es es más un peristaltismo en lucha, no es normal. ¿Sí? Bien. Después de la auscultación dijimos que venía la percusión, ¿se acuerdan? Bien, entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que percutir, como dijimos recién, percutimos, poniendo, esto también lo van a hacer seguramente en la práctica, ponemos los dedos como si fuese, ¿ven? Así como si fuese una campanita, ¿ven? Ponemos los dedos como si fuese una campanita y percutimos con el índice y el medio sobre la primera y segunda falange, no percutimos acá, no percutimos en la tercera falange, primera y segunda falange, y percutimos. ¿Sí? ¿Sienten? Una mano, vendría a ser 4 dedos, van apoyados en el abdomen del paciente. No, generalmente solamente 2, a lo sumo 3 dedos. Bueno, 3 dedos van apoyados. Y así ves. Esto no, acá no percutís, porque el problema es dónde percutís. Vos vas a percutir en el índice o en el medio. Perfecto. Mirá. Ponés ahí, ¿ves? ¿Se ve ahí mi mano? La mitad la veo. A ver si ¿Ahí? la puedo. Ahí la veo, sí. Mirá. Su mano. Vos ponés los dedos así, ¿ves? Y ahí percutís, mirá. Primera y segunda falange. No, profe, no se ve. A ver. Dígame para dónde foto. Ahí. No. Es como que tu mano está muy arriba de la cámara, profe. Es que si la pongo así no van a ver. Y yo quiero que escuchen el sonido. Para. Voy a sacar un libro acá de la biblioteca. ¿Ven? Este es el abdomen. Ahí Sí. ven cómo va la mano. Bueno, miren, este es el abdomen. Y yo percuto, escuchen. Sí. ¿Ven? Ay, yo no- ¿Sienten? Ahora Sí, sí se la veo. escucha. Quiero buscar Escucha. algo que sea hueco, pero no tengo acá nada hueco. Escucha, Esto es sonido mate, porque es sonido que tiene contenido. Estoy abriendo los cajones de mi biblioteca, acá hay lapiceras. Algo que pueda... Estas lapiceras que nos ven, regalan y ahí están eternamente. ¿Escuchan? Yo no escucho Sí. nada. Sí, ahí escucha no. como un hueco. Claro. Como si estuviera en una caja, ¿no? Es hueco, porque es una caja. Una caja. Claro. Y esto es mate. ¿Saben dónde se pueden dar cuenta cuando es un sonido mate y cuando es un sonido timpánico? Miren, pinchos y tapas. En la biblioteca también hay cosas para hacer comida. Cuando la pared es hueca o cuando la pared es maciza, Sí. ¿sí? Ahí se van a dar cuenta del sonido. ¿Sienten? Sí, no se siente. No, no sé. Claro, cuando es hueco se siente timpánico. ¿Sí? Sonido hueco es timpánico. Claro, y en cambio, tal cual. Tienen que golpear algo
aunque no lo golpeen percutiendo, pero golpeenlo simplemente. Y van a sentir que es distinto el hueco y el mate. ¿Sí? Sí. Te golpean en la cabeza, es mate. Algunos será timpánico. Otros será timpánico porque está Algunos hueco, no tenemos pero nada. El mío está hueco. por eso, bien. Bueno, Ni entonces, aire nos queda. eso es bien hueco, no sé qué es, pero eso es hueco. Es Esto, timpánico. profe, Claro, eso es timpánico. es un lapicero. Bueno, pero es hueco por dentro. Sí, Entonces eso es timpánico, ese es un sonido timpánico. ¿Sí? y esto sería, Vos encontrás algo, y esto, a ver, una madera. no, ese es timpánico también, es hueco. Pero es una madera, no es hueca, profe. Sí, la madera, ¿qué madera es? Oh, profe, no sé. Bueno, pero si es una madera de esas que se No sé, utilizan profe, ahora es una madera que no sé por qué está acá, pero bueno, está acá. para pegarte en la cabeza. Bien, entonces, vamos a ver. Ustedes Ayer cuando entraba en mi examen y fui a buscar una madera para suicidarme, pero después me arrepentí. ¿Ustedes comieron hígado? Sí, yo como me gusta, profe, el hígado con Bien. cebolla. ¿Cómo es el hígado? ¿Cómo es el hígado que compran? ¿Cómo es el hígado? ¿Cómo es? ¿Cómo es el hígado? ¿Cómo es el hígado? Describime el hígado que compras. Color un rojo oscuro, cubierto con una telita Pero- fina. Muy macizo. Un mordón. Macizo. Porque estamos viendo la percusión. El hígado es macizo. Claro. No es hueco el hígado tiene- adentro. Tiene unos huecos grandes. No, tiene los huecos por donde pasan los vasos sanguíneos que a vos no te lo dan. Sí, son las Pero el hígado es macizo. compactos. Entonces, Sí. claro, cuando ustedes percuten el hígado, va a sonar mate. Ah. Bueno, me compro un kilo, Cuando percuten el vaso, va a sonar mate. Pero, profe, si yo me compro un hígado y le hago la Comprate un hígado, todo un hígado, pero vos lo tenés que poner al hígado adentro de un cuerpo. Ah, profe, ¿a quién me va a prestar el cuerpo para que yo le meta el hígado? Pero yo no te digo eso, yo te digo que mires cómo es el hígado. Ah, hígado bien, era para una compacto. observación. Si vos comprás, a ver, si vos comprás el chinchulín por dentro es hueco, Sí. no es como el hígado que es compacto. Ah, vendría a ser, no es como, no es una luz. Claro. El chinchulín es un... Y el hígado no, pero ninguna carne, profe. Entonces, ¿por qué se refiere? Entonces, si usted va y se compra un robí, tampoco es hueco. No, más vale. Nosotros lo que vamos a A percutir, menos. Pero en la vos el parte- roast beef no lo percutís. claro, nosotros lo que vamos a percutir va a ser en la parte posterior del cuerpo, los Aparte, pulmones. ¿de qué estamos hablando nosotros? Ahora, El hígado, profe, perdón. el hígado y del abdomen. Nosotros Del estamos abdomen. viendo el abdomen. ¿sí? No soy yo. Vamos a comer los gemelos, ni el muslo, no. Nosotros No, estamos nunca. hablando del abdomen. ¿sí? Nunca Todavía me percutí queda un roast beef. profe. Nunca Entonces- percutí un bife angosto, profesor. Entonces, fíjate, mira, el hígado está acá, pegadito, ¿sí? Por debajo de la costilla. Acá está el hígado. ¿Ven? Acá está el hígado. Y por debajo del hipocondrio izquierdo, por debajo de las costillas, está el vaso. Profe, por eso cuando sacan ecografía, siempre te meten por debajo, así como que te... Claro,
Ajá, no sé cómo tal hacen un cual. movimiento que te hacen doler. Bueno, a mí me hicieron el otro día porque como se me inflamó el estómago también, Sí, estaba muy mal y justo así. claro, el hígado está siempre por debajo del reborde costal. Tanto el hígado como el vaso son dos órganos muy nobles. Entonces, cuando alguien, el que nos hizo, el que nos creó, quien ustedes piensen que nos creó tan sabiamente que lo puso por debajo de las costillas para protegerlos, ¿sí? Ante un golpe los protege, ¿eh? Entonces, ¿cuándo se va a percutir? Cuando está por fuera del reborde costal. ¿Sí? Y entonces cuando el hígado está aumentado de tamaño, ¿cómo se llama? ¿Eh? ¿Hepatomegalia? Hepatomegalia, muy bien. Cuando el hígado está aumentado y sale por fuera del reborde costal, se llama hepatomegalia. Y cuando el vaso está aumentado de tamaño, ¿Esplenomegalia? muy bien, es plenomegalia. Y cuando el corazón está aumentado de tamaño, cardiomegalia. Megalia es cuando está aumentado. ¿Sí? Acromegalia, por ejemplo. Cuando una persona es demasiado grande, acromegalia. Todo lo que es megalia está aumentado de tamaño. Bien, entonces, la percusión, también podemos percutir el estómago. Entonces, ¿cómo vamos a percutir? Si el estómago está vacío, es una bolsa. Si el estómago está vacío porque no tiene comida, lo vamos a percutir timpánico. En cambio, si el estómago está lleno porque recién comimos y hay comida en ese estómago, lo vamos a percutir mate o semimate. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende, sí. Todo el que termina en gaglia está aumentado, ¿no? Claro, megalia. Megalia. Megalia, cardiomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia. Bien. Profe, ¿y en qué zona se tendría que percutir el estómago, por ejemplo? ¿Ahí donde decimos la boca del estómago o no? Acá, la región hipogástrica, epigástrica. ¿Ves? Esto que se ve acá, esto es el duodeno, ¿ves? Esto es el duodeno, y esto es el estómago. ¿Ves? Esto Sí, es el o sea que en estómago. esa zona. ¿Qué? En esa zona sería que habría... Esta zona, tal cual. En esta zona. Profe, Sí. ¿el intestino grueso se puede, ¿cómo se dice? ¿Inflamar? Sí, todo se puede inflamar. Ah. ¿Cómo qué sonido tiene el intestino grueso? Sordo y grave, profe. Sordo y grave. No, Mate. son Generalmente tiene materia Sordo fecal y del grave. intestino. Para mí va a ser sonido mate. Mate, sí, tal cual. Mate. Mate. Y el intestino delgado, Lengua. No, mentira. Timpánico. Agudo. Porque va a estar más vacío. porque Porque va está a con estar líquido. el líquido. Y el líquido suena timpánico. Bien. Y después nos queda la palpación. ¿Sí? La palpación, ¿se acuerdan que se puede hacer con una mano? Palpo el abdomen, ¿sí? Las distintas zonas del abdomen, o puede ser con dos manos, ¿sí? Esto va a diferenciar los dos tipos de palpación, la superficial, que es con una sola mano, o la profunda, que es con las dos manos. Esto se refiere a la profundidad que atraviesa la mano.
¿sí? Que llega a la mano, hasta dónde llega la profundidad, dónde llega la palpación. O sea, las dos manos sería para hacer más fuerza para ver hasta dónde llega. Profunda, para palpar profundo. Si vos querés palpar algo en el abdomen que está más profundo, utilizas las dos manos. ¿Sí? Siempre se hacen las dos palpaciones. Se empieza con la superficial para ver si duele en algún lado y después se va a la profunda para ver si duele en algún lado. ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Con la mano así inclinada o vendría a ser con los dedos doblados? No, los dedos. Lo que moves es los dedos, no la mano, no los dedos. ¿Sí? O sea que la palma de la mano iría apoyada o no, directamente iría así. No, la palma no. Ah, sí, ahora sí, así. ¿Sí? Eso le tienen que pedir o a Alejandra, claro, como haciendo un masaje superficial, o Alejandra o, ¿cómo se llama la otra chica que les da práctica? O Marisabel, ¿sí? A ellas cualquiera de las dos que les muestre la diferencia entre una palpación superficial y una palpación profunda. ¿Sí? Ay, le vamos a pedir para el martes que viene, profe, gracias. De nada. La palpación superficial es solamente 1 centímetro y la palpación profunda llega hasta más de 5 centímetros a veces, ¿sí? Pero siempre se empieza, ustedes tienen que tomar como punto de referencia esto y no olvidarse nunca. Siempre se empieza con la superficial y se comienza siempre del lado que no duele, ¿sí? Supongamos, mi paciente tiene dolor en fosa ilíaca derecha, yo voy a empezar la palpación en fosa ilíaca izquierda. Voy a palpar, voy a palpar, voy a palpar, hasta que llego acá. ¿Sí? Y después la profunda. Empiezo otra vez, palpo, 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 hasta que llego acá. ¿Sí? Entonces recuerden, muy importante, se empieza con la superficial y siempre del lado contrario a donde duele. Porque si ustedes comienzan en el lado que duele, ya tocan, le va a doler y le duele todo después. Ustedes no van a poder distinguir qué es lo que les duele realmente. ¿Sí? Por eso se empieza de esta manera. Ya perdí mis diapositivas. ¿Dónde están? ¿Ahí se ven? Sí, profe, estamos en infección. Bien. Entonces, la palpación ya dijimos cómo se comenzaba, y una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿ven cómo pone la mano acá la señora? La palpación superficial y la palpación profunda. Y nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles pueden ser las alteraciones. En este caso, fíjense, que le pide al paciente que haga una inspiración profunda y palpa. ¿Qué palpa ahí? ¿Qué hay? ¿Qué hay en este reborde? El hígado. Ahí está palpando el hígado. Y recuerden que la vesícula está pegada al hígado. ¿Sí? Entonces, cuando hace esa palpación, está palpando el hígado y la vesícula. ¿Sí? Entonces ahí va a palpar. Las dos manos, profe, pero mirá dónde se pone la persona, no se pone de costado, ¿ves? Fíjate cómo están los brazos. Eso te va a dar una idea que la persona está a la altura del hombro casi del paciente. Y le dice al paciente, inspire, el paciente inspire, viste que cuando vos inspirás quedás como más flaquito. Entonces, inspire, ahí coloca las manos y toca el hígado y la vesícula. Si el paciente tiene dolor,
hace lo que se llama un paro inspiratorio. ¿Por qué? Porque cuando duele, el paciente hace... ¿Sí? Cuando a cualquiera de nosotros nos toca un lugar que nos duele, nosotros hacemos una inspiración profunda. Sí. ¿Sí? Entonces, eso se llama, además de otras cosas, pero esto se llama así, se llama la prueba del paro respiratorio, ¿no? Porque hace una inspiración profunda. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Y otra de las cosas que es importante cuando uno hace la palpación es saber si hay rigidez abdominal. O sea, si ya todo el peritoneo, que es la membrana que recubre los órganos del abdomen, reacciona o no reacciona ante una infección, por ejemplo. Entonces, ustedes le van a preguntar a su paciente, ¿duele cuando comprimo o cuando suelto? ¿Sí? Entonces, si el paciente le dice, duele cuando, generalmente le dice, duele cuando me apretás, me duele. Cuando soltás, me pasa el dolor. Eso significa que el dolor está localizado en un determinado lugar. En cambio, si el paciente, uno aprieta y suelta, dice, ¿cuándo te dolió más? Cuando me soltaste. Eso significa que ya hay toda una reacción del peritoneo, es más grave. ¿Sí? Es lo que habitualmente se llama como rigidez abdominal o abdomen en tabla. El abdomen está duro, porque hay una reacción del peritoneo que se pone duro por el dolor que tiene el paciente. ¿Sí? Entonces la palpación, muchas cosas, superficial y profunda, se comienza por la zona donde no duele, y uno pregunta, ¿duele más cuando comprimo o cuando suelto? Es más grave cuando duele cuando suelto. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna? Esto iba a preguntar, Andrés, gracias. No. No, vos por ahí vos tenés más tejido celular, entonces la palpación tiene que ser más profunda. Pero ante un abdomen agudo, los dos van a tener el mismo dolor. Eso no. Sí, para la palpación, a él, ves los rectos anteriores y morís. Pero, y a vos no sé. Profe, una persona obesa es más complicado también, ¿no? Claro, siempre lo ves, es más complicado. Sí, tal cual. Encima, profe, lo puso como Es ejemplo. más complicado hasta para hacer una ecografía, una persona obesa. ¿Qué me decían? Que encima Andrés puso de ejemplo a Luciano Castro, peor todavía. Bien, entonces el examen físico estamos listos, podemos seguir. Entonces vamos a empezar con la gran patología clínica del aparato digestivo, que es la hemorragia digestiva aguda. Bien, ¿qué es una hemorragia digestiva? Estos, supongamos, siempre yo les digo los mismos. A mí me gusta que definan. ¿Sí? Entonces, si me dicen, Mónica, yo preparé hemorragia digestiva. Bueno, empecemos. Y empiezan. La hemorragia digestiva se divide, se clasifica en hemorragia digestiva alta y baja. Yo les voy a decir. Momento. Primero decime qué es una hemorragia digestiva. ¿Sí? No me la podés clasificar si no me decís qué es. Atentos Claro. con esto. Siempre Bueno, primero profe, la sí. definición cuando ustedes preparen el tema que van a exponer en el examen final. Entonces, vamos a ver qué es una hemorragia digestiva. Es la extravasación, ¿sí? La pérdida, la extravasación de sangre en cualquier segmento del tubo digestivo. Eso es una hemorragia digestiva.
es la pérdida de sangre, si no le sale extravasación, es la pérdida de sangre en cualquier segmento del tubo digestivo. ¿Y por qué órganos está compuesto el tubo digestivo? ¿Quién me quiere decir? Y tenemos, en principio tenemos la boca, el esófago. Sí, pero la boca no se considera para una hemorragia digestiva. Tenemos el esófago. Y ahí comenzamos. Esófago. El estómago. Bien. El estómago. Tenemos el yeyuno. No. El hígado. Bueno, intestino sí, delgado, grueso. Bien, partes del intestino delgado, no me vengas, Andrés, intestino delgado, intestino grueso. ¿Cuáles son los segmentos del delgado? ¿Cuáles son los del grueso? El duodeno. Sí. Bien. El colon. ¿No? No. El colon. Descendente. Falta algo ahí. Después del sigmoide, ¿qué viene? Ascendente, transversal y descendente, ¿no es? Sí, está perfecto. Eso lo dijo bien, hasta sigmoide, pero del sigmoide nos fuimos al ano. El recto. El recto. Claro, sí. No sale del sigmoide. El páncreas no lo dijimos, profe. Pero no forma parte del digestivo, es una glándula anexa. Claro. Pero claro, bueno. Claro, pero lo mataste. Ya te hubiese Claro, pero puesto... también, pero no había dicho que formaba, o sea, era como un anexo a. No, ¿qué dije yo? ¿Qué dije yo? La hemorragia digestiva es la extravasación de sangre en cualquier segmento del tubo digestivo. El páncreas no forma parte del tubo digestivo. Ok. Ahora me quedó claro, profe. Gracias por su paciencia. Más vale que te quede claro. Si no, no sé. La hemorragia digestiva la podemos clasificar en dos. ¿Sí? La hemorragia digestiva del tracto gastrointestinal superior y la hemorragia digestiva del tracto gastrointestinal inferior. Por lo general, la hemorragia digestiva alta, ¿sí?, que es la superior, es aguda y puede causar la muerte. Y la del inferior es lenta, intermitente y muchas veces no requiere hospitalización. ¿Sí? Bien. ¿De dónde a dónde va la hemorragia digestiva alta? Va desde el esófago hasta el ángulo de Trays, acá. Desde el esófago hasta el ángulo de Trays, que es la primer porción del duodeno. En el duodeno. ¿Sí? Hasta ahí se considera hemorragia digestiva alta. Si sangra el esófago, el estómago o esta parte del duodeno hasta el ángulo de Trays, es hemorragia digestiva alta. ¿Sí? Y la hemorragia digestiva baja, aquí estamos, lo decimos, después lo vemos, va desde el ángulo de Trays hasta el recto. ¿Sí? Estas son bien la clasificación de hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Bien, vamos a ver hemorragia digestiva alta. Generalmente se presenta en personas mayores de 65 años. El 45% del total de las hemorragias digestivas altas la padecen personas de más de 65 años. ¿Sí? Es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Sí? Es un 2 por 1. ¿Y cuáles son las causas? ¿Cuál es la etiología de la hemorragia digestiva alta? Úlceras pépticas, que pueden ser gástricas o duodenal. Úlceras por estrés.
gastritis erosiva en específica y lesiones esofágicas, que son las conocidas como varices esofágicas. ¿Sí? Estas son las 4 causas que nosotros vamos a ver de hemorragias digestivas altas, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con las úlceras por estrés. ¿Sí? Las úlceras por estrés es, uno se estresa, se pone mal, entonces se produce una alteración en el equilibrio gástrico. Recuerden que en el estómago está el ácido clorhídrico. ¿Sí? Es un ácido. ¿Sí? Y el ácido, ese ácido clorhídrico está porque yo como mi comida, y ese ácido clorhídrico con la pepsina trabajan para desintegrar el alimento que yo ingiero. Entonces, cuando hay un aumento del ácido clorhídrico, se empieza a erosionar la piel. Supongamos que esta es la piel de mi estómago, la mucosa interna, se empieza a erosionar, se empieza a lastimar. ¿Sí? Puede ser rápida, de 2 a 10 días, y a veces no se manifiesta dolor, un poco de ardor. ¿Sí? Pero pasa que vos le preguntás al paciente y el paciente te dice, cuando como se me pasa el dolor. ¿Por qué? Porque hay movimiento digestivo. Claro, porque al comer el ácido tiene con qué trabajar. Entonces se pasa el dolor. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Una úlcera por estrés no me va a producir una hemorragia que me va a matar. Pero bueno, esto va erosionando. Es como si ¿vieron cuando uno se cae y apoya las manos y se lastima la palma de la mano? Que empieza a caer, a salir un poquito de sangre despacito, como una agüita. Nosotros la curamos y no pasa nada. En el estómago eso no se cura. Entonces sigue sangrando, sigue sangrando. Eso es lo que se llama un resumado difuso. ¿Sí? Es un sangrado muy difuso. ¿Y qué puede presentar mi paciente? Por ejemplo, hematemesis. ¿Sí? Claro. Que es Que era el vómito. Y si no, también puede melena, puede presentar. Sí, puede presentar melena, pero tiene que pasar varios días para que presente melena. ¿Sí? Es más fácil que presente la hematemesis, ¿sí? Que es el vómito de sangre roja. Sí. Y puede llegar a presentar, como dijo recién, melena, que son las heces negras, alquitranadas, es un olor horrible, ¿sí? Eso es la melena. Cuando uno entra en un hospital o en una sala y siente ese olor, dice, acá alguien está con melena. Es un olor muy, muy característico. ¿Pero es muy fuerte el olor, profe? Ah, sí, profe. Sí, qué horrible, profe. Qué genial. Muy fuerte, sí, es muy fuerte. Aparte, vos sentís que se te impregna en la ropa ese olor, en el cuerpo, ¿sí? Te vas a hacer y sentís el olor de la melena de tu paciente. ¿Sí? Muy particular. Bien. Claro. Sí, es muy, muy fuerte el olor de la melena. Pobre Bien. para ambos, ¿no? Sí, sí. Las úlceras pépticas. Vamos a ver, ¿se acuerdan? Otra de las características eran las úlceras pépticas. Las úlceras pépticas se pueden presentar, miren, en el estómago y en el duodeno. ¿Sí? Por eso cuando nosotros vimos acá pusimos úlceras pépticas, gástricas y duodenales. Pues se pueden presentar en cualquiera de los dos lados. Son erosiones más profundas. ¿Se acuerdan que las otras eran superficiales? Estas son más profundas. ¿Y por qué? Porque se junta el ácido clorhídrico más la pepsina.
entonces es como que es más fuerte y perfora y lastima más la piel. ¿Cuáles son los factores precipitantes? Consumo de cigarrillos, factores genéticos, ¿sí? O sea, gente que ya tiene una predisposición genética a formar más ácido clorhídrico y más pepsina, ¿sí? Estrés físico, psíquico, factores socioculturales, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que le está pasando a la gente ahora con todo esto, el señor ese que yo vi ayer, que le habían matado al hijo, bueno, todo ese estrés hace que secrete más ácido clorhídrico y seguramente no tuvo ganas de comer y entonces no cenó porque no tiene apetito. Entonces ese ácido clorhídrico va aumentando y no tiene dónde descargarse, ¿sí? Esas son las úlceras pépticas. Y después tenemos las gastritis erosivas inespecíficas, ¿sí? Fíjense en que ya tenemos como más, ¿ven? Las lesiones, estas son las úlceras, ¿ven? Presentan Ahora está más lastimado. Muchas Son más graves, lesiones, claro. claro. Y esta gastritis erosiva inespecífica se presenta en los adultos y las causas son los antiinflamatorios, los AINES, antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Vieron que dijimos mayor de 65 años, porque una medida que va teniendo más años necesita más analgésicos, porque ya empezamos con los dolores, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza con los dolores, toma analgésicos, y los analgésicos producen esto, ¿sí? Y a medida que tenemos una población que cada vez es más vieja, vamos a tener más problemas de gastritis erosiva inespecífica. Bien. Claro, eso es desde ya, pero igual a veces no dan abasto. Por eso ahora, suponete, hay analgésicos que ya protegen al estómago. No paracetamol, nada de esas cosas, porque eso te destruye el estómago. O, no sé, Dioxaflex, todas esas cosas, diclofenac, todo eso te arruina el estómago por más protector gástrico. Bien, nos queda para ver varices esofágicas. Varices esofágicas es un poquito más complicado para que lo entiendan. Entonces lo que vamos a hacer es, hacemos 10 minutos de recreo y nos encontramos todos despiertos. Yo voy a encender la luz porque estoy sin luz. Y entonces no se me ve bella como se me ve siempre. Y empezamos con varices esofágicas. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, profe. Eso necesita luz. Las personas que tienen brillo propio irradian luz y hacen brillar a los demás. Me imagino. ¡Qué salamero que soy, vio! Nos vemos en 10 minutos. Chau, chau. Alguno que habrá tragado alguna luciérnaga puede llegar a ser. ¡Qué piropeador Ahora que voy soy! a buscar un bichito de luz, Federico. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego.
Hola, estamos acá. Sí, profe, yo estoy. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, no nos Sí, podríamos profe. ir con semejante belleza que nos está dando la clase, ¿vio? Ay, pero Ay, qué Dios saludero que mío. está, pero ay. Full este chico. ¿Qué dirá su marido? Me la quiere conquistar. Dios mío, este hombre, este caballero. Este caballero. Caballeros como los de antes ya no quedan, ¿vio, profe? Yo sí. No, solo vos, solo vos. Solo yo, gracias. Bueno, vamos a ver esto que es complicado, así que me prestan mucha atención. Varices esofágicas. Todos sabemos que es una varice porque hemos visto en la pierna de alguna persona una varice, ¿sí? ¿Me escuchan o no? Sí, profe, perfecto. Sí, fuerte y Sí. claro, lo escuchamos. Sí, profe. Me salió un cartel que la conexión era inestable, por eso pregunto. Bien. A mí también me salió el mismo cartel. Que no empiece, profe. Todos sabemos que una varice es una dilatación de una vena con un camino tortuoso. Nosotros no vamos a ver una varice, una vena derechita y dilatada. Cuando vemos una varice en una pierna de una persona, vemos que la vena se dilata y el camino es tortuoso, ¿sí? No va derechito, sino va haciendo recovecos, ¿no? Esa es una varice. Entonces, dentro del esófago, nosotros tenemos venas normales. Por un motivo, a ver, acá vamos, por un motivo que es el siguiente. Miren, acá tenemos el esófago, ¿sí? ¿Lo ven? Esto son las venas que traen de todos los órganos sangre, ¿sí? Y conforman el sistema de la vena porta, ¿sí? Este sistema de la vena porta atraviesa el hígado, ¿sí? Atraviesa ese hígado y la sangre va a la vena cava inferior. ¿Sí? Eso es lo normal. Lo normal sería eso. ¿Vamos hasta ahí? Cuando Sí. tenemos un problema en el hígado, como por ejemplo una cirrosis hepática, ¿sí? La cirrosis es que el hígado, ese hígado que come nora blandito, se va endureciendo, ¿sí? La cirrosis hepática puede ser por una hepatitis, ¿sí? O por un alcoholismo. Son las dos causas más comunes de una cirrosis hepática. Entonces, este sistema de la vena porta, y después de la vena subhepática y todo lo demás, pero con que sepan que es el sistema de la vena porta, en vez de, tiene más presión, entonces en vez de enviar la sangre a la vena cava inferior, empieza a sacarlas por otros lados. Esos lados donde van es a las venas del esófago, a las venas esofágicas. Esas venas están acostumbradas a un determinado caudal de sangre. Cuando ese caudal aumenta, ¿sí? Se produce esto que ven acá, que son varices dentro del esófago. ¿Sí? Esas varices que se producen dentro del esófago se pueden romper. ¿Sí? Y al romperse esas venas producen una hemorragia. Que son las famosas arañitas, ¿no? La que le dicen tipo arañita, ¿no? Varices, es la dilatación de una vena en forma Sí. en camino. Entonces, esos varices son causados por el exceso de sangre. Esas varices. Esas son femeninos, esas varices. Esas varices son provocadas por el exceso de sangre o sea que porque
tiene demasiada sangre, entonces... Son provocadas primero por la cirrosis hepática. Si no hubiese una cirrosis hepática, esta sangre no va a ir a las venas esofágicas. Va a seguir su camino normal. Perfecto, profe, ahora sí entendí. ¿Sí? En cambio, Sí. cuando hay una cirrosis hepática, esta sangre, en vez de ir al sistema de la vena porta y a la vena cava, parte de esa sangre se va a las venas del esófago. Perfecto, profe, ahora sí. Entonces esas venas se empiezan a dilatar, empiezan a hacer, ven, este camino tortuoso, ven que no están derechitas, hacen este camino tortuoso, ven que se forman ahí y se empiezan a romper. Y cuando se empiezan a romper, empiezan a sangrar. Y ahí se produce la hemorragia digestiva por varices esofágicas. ¿Sí? Si mi paciente sangra en el estómago, yo abro la cavidad abdominal, abro el estómago y miro que está sangrando. En el esófago, acá en mi esófago, no puedo hacer eso porque está atrás del esternón. ¿Sí? Está atrás del esternón. No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bien, yo lo que puedo hacer es hacerle una endoscopía, mirar, ¿se acuerdan? Una endoscopía, una esófagoscopía, miro ese esófago a ver qué está sangrando. ¿Sí? Si tengo todos los medios necesarios, puedo con esa endoscopía aplicarle medicación y tratar de contener esa hemorragia. Pero para eso tengo que tener un endoscopista de guardia. ¿Sí? Alguien que actúe de urgencia. Y si no, existen unos balones, que uno de los balones se llama el balón de Jane Stake Blackenmoor. ¿Sí? ¿Ven? Existen balones, ¿ven? Y este balón tiene como un globito, ¿sí? En la sonda, y se insufla contra las paredes del esófago. Y al insuflarse contra las paredes del esófago no permite que sangre. Ah, eso no es para dilatarlo, eso es para evitar que sangre solamente, ¿no? Claro, porque comprime contra el esófago y no permite que sangre. Claro. Hasta que llegue el endoscopista y pueda hacer el tratamiento. Ah, listo. Profe, ¿cuánto tiempo puede estar ahí la sonda? No, puede estar varios días, pero lo ideal no es que esté varios días, que esté ante la urgencia para que no se te muera el paciente. Y que después llegue el endoscopista. Sí, bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Minnesota, profe, sí. me suena. Me quedó medio ahí, pero sí, se entendió por la explicación que dio con el endoscopista. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, Es importante que entiendan, porque son preguntas. Ustedes recuerden que en la mesa de examen no voy a estar yo sola, va a haber dos docentes más. Y bueno, a veces las docentes preguntan, y estas son cosas que generalmente se preguntan en los exámenes. ¿Sí? Ya me puso nerviosa, profe. No. ¿Cómo se producen las varices esofágicas y cuál es el tratamiento? ¿Eh? Okay. Sí, porque así todos preguntan. Yo también pregunto cuando estoy en la mesa de examen de otra profesora. ¿Sí? Bien.
Si no hay más preguntas, seguimos con las manifestaciones clínicas de la hemorragia digestiva alta. Hematemesis. ¿Qué era hematemesis? Vómito con sangre. Vómito con sangre. ¿Sí? Y tiene que ser sangre roja. Sí, sí, es así como borrosa. Sí. Pero bueno, sí. Melena. La melena era las heces con Materia fecal, con Materia sangre. fecal. Y es Exactamente. importante esto, siempre va a haber melena si la hemorragia digestiva es alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alimento se mezcla con la sangre de las varices o del estómago y va pasando todo ese procedimiento, toda esa sangre mezclada con la materia fecal, pasa por el intestino delgado, por el intestino grueso, y se elimina, y es una materia fecal negra, alquitranada. ¿Vieron el alquitrán? Es del color del alquitrán. Es muy raro que haya una melena con una hemorragia digestiva baja, puede haber, pero lo normal es que sea con hemorragia digestiva alta. ¿Sí? Por la pérdida de sangre voy a estar hipotenso, o sea, una de las manifestaciones clínicas va a ser la hipotensión. También va a producir taquicardia. Si hay hipotensión, siempre hay taquicardia, porque es un mecanismo de compensación. Puede tener náuseas y vómitos, dolor abdominal, sudoración, por la hipotensión, por la taquicardia, por el dolor, ¿sí? Agitación, nerviosismo y ansiedad, ¿sí? Porque uno está vomitando sangre, teniendo melena, todo eso me produce todo eso. Y anemia por la pérdida de sangre. ¿Mm? Y esto se va a reflejar en que voy a estar pálida. Mi piel va a estar pálida, mis mucosas van a estar pálidas. ¿Sí? Y le vamos a hacer un laboratorio a mi paciente para ver cómo está. En el laboratorio le voy a hacer un hematocrito. ¿Qué es un hematocrito? Mira la cantidad de glóbulos rojos. ¿Cómo? Recuento de glóbulos. Sí, me parece. No, recuento no. No. Mide la cantidad, ¿no? Porcentaje. Recuerden, el hematocrito es porcentaje. Claro, ¿se acuerdan que yo le dije un capilar, le ponen un poquito de sangre, lo ponen en una centrífuga? En una centrífuga gira, gira, gira y se separa. Glóbulos rojos y plasma. Se separa lo sólido de lo líquido. Y el sólido se pone en una tablita y ahí me dice el porcentaje. 23%, 35%, 40%. ¿Sí? Porcentaje. ¿Es fidedigno el hematocrito? No. Si es en las primeras horas, en el primer día, no es muy fidedigno. ¿Sí? Puede tardar hasta 72 horas en bajar el hematocrito. ¿Sí? Es mucho mejor el hemograma. Pero bueno, siempre se hace un hematocrito. También se hace gases en sangre arterial. ¿Qué medía los gases en sangre arterial? No me digan La gasometría, ay, ¿no? la gasometría, claro. ¿Qué mide? Exactamente. De oxígeno, Bien. exacto. Eso, si ustedes me dan hemorragia digestiva y me dicen, bueno, hay que hacerle gases en sangre arterial, la pregunta va a ser esa, ¿qué mide los gases en sangre? ¿Sí? Entonces ahí me tienen que decir pH, PCO2, bicarbonato y PO2. Porque esto lo saben. Entonces no me pueden decir, ah, no, pero este cuatrimestre no vimos estado ácido base. No, no importa, ya son conocimientos que ustedes tienen.
No me pueden decir. Igual se lo vamos a decir, no, profe, bien. usted sabe cómo somos. Bueno, somos así, mal. lamentablemente, si me lo dicen, me van a poner peor y el que viene Claro. atrás se va a llevar todos los cascotes. Es verdad. Bien, ya me van a poner de mal humor. No, Entonces, profe, le vamos a decir, lo sabemos porque lo vimos en adultos y ancianos. bien, entonces, gases en sangre arterial me puede producir una acidosis metabólica. La acidosis metabólica se asocia con hipovolemia. ¿Y qué les voy a preguntar yo si me dicen eso? Bien, Ramírez. Entonces ustedes ahí al costadito se tienen que ir anotando todo lo que yo les puedo preguntar. Entonces lo buscan en su apunte y ponen. En una acidosis el pH tiene que estar disminuido, como tiene que estar la PCO2 como tiene que estar el potasio. Muy bien. Eso, ¿ven? Así tienen que contestar. Porque ya tienen que tener todos los conocimientos. Enfermería no es, yo me aprendo esto y lo otro no me lo olvidé. No, todo. Bien. También es importante hacer un ionograma. ¿Qué medía el ionograma? Electrolitos. ¿Qué electrolitos? Sodio y potasio. Bien. Sí. Valores del sodio y el potasio. Por decilitros. No, yo me quedé congelada, así que decirlo de nuevo, Andrés, por favor. Por litro, no por decilitro, por litro. ¿Y el sodio? Marta. 5, no, ese era el otro. El sodio. Pablo. 5,3. 3,5. No, eso es el potasio. El sodio estoy preguntando ahora. 4,75. No. No, este es de. Juan. ¿No era de 133 a 135, 135 profe? a 145. 145. Claro. 135 a 155, a 145, lo que quieran, pero es 130 y pico. ¿Sí? Bien, así Bien, estábamos. todo eso se tienen que acordar. Por eso estamos tomando apuntes, profe, de todo lo que usted dice. Bueno, eso espero. Bien, y también es necesario el tiempo de protrombina para saber y ver cómo está la coagulación de mi paciente. ¿Sí? Por eso se hace un recuento de plaquetas, para ver si necesito o no necesito una transfusión. Bien. Tratamiento médico de la hemorragia digestiva alta. Tiene 3 ítems el tratamiento médico. Por un lado, hay que controlar el sangrado. Tengo que hacer algo para que mi paciente no sangre más. Por otro lado, tengo que corregir el volumen sanguíneo. O sea, mi paciente está perdiendo sangre, yo tengo que reponer la volemia de mi paciente. Y por último, hacerle un lavado gástrico. No por último, es otro punto, hacer un lavado gástrico. Entonces vamos a empezar por el lavado gástrico. ¿Por qué el médico nos va a indicar hacer un lavado gástrico? Porque el lavado gástrico va a disminuir el flujo de sangre en la mucosa gástrica. ¿Vieron? El agua, si yo me paso agua, disminuye el sangrado. Por eso hay que hacer un lavado gástrico. Para hacer un lavado gástrico, ¿qué necesito? Una sonda.
Una, ¿Qué sonda? una sonda nasogástrica. Sí, muy bien, una sonda nasogástrica. Siempre paciente con hemorragia digestiva, sonda nasogástrica. Porque Bien. es la única manera que yo voy a ver qué está pasando ahí adentro. Si está sangrando, va a salir por esa sondita nasogástrica la sangre. Claro. Entonces yo sí o sí, paciente con hemorragia digestiva, sonda nasogástrica. Me sirve para disminuir el flujo de sangre, me sirve para hacer un lavado y eliminar los restos de sangre que haya quedado, los coágulos, y la sondita nasogástrica de paso disminuye el riesgo de vómito y de aspiración. Sí. ¿Sí? La sobrecarga. Claro, hace Claro. muchas cosas la sondita. Tengo que monitorizar el sangrado de mi paciente, ¿sí? Y por eso lo voy a preparar para hacer una endoscopía. ¿Sí? Le puedo administrar vasopresina, ¿sí? Que es un vasoconstrictor. Puede hacerse una angiografía terapéutica o una cirugía si necesito hacerla, ¿no? Entonces, eso es en general. En cambio, para las varices esofágicas específicamente, puedo hacer una escleroterapia endoscópica, que era lo que les dije recién, ¿se acuerdan? Se pone una inyección, se hace una endoscopía y se coloca una inyección con un agente esclerosante, que hace que la varice no sangre. ¿Ven acá? ¿Ven cómo le ponen con el endoscopio en la varice que está sangrando? ¿Sí? ¿Lo llegan a Sí, ver? profe. ¿Ven? O pueden hacer con el mismo endoscopio una ligadura. Le hacen una ligadura a la varice que está sangrando. ¿Sí? Bien, y se le puede infundir la vasopresina, como dijimos hace un rato, para reducir la presión venosa portal. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el sistema de la vena porta estaba mandando sangre a las venas esofágicas? Yo tengo que tratar de disminuir esa presión. Y eso se hace con la vasopresina. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Y el otro tratamiento médico puede ser con el balón de Jayne-Stacke-Blackmore, que es este, o con el Linton, que es este. Pero el que más se utiliza es este, el de Jayne-Stacke-Blackmore. ¿Estamos? Bien, profe, sí. Acá, no sé si se ve, está muy chiquito. Acá podemos ver cómo es el tratamiento en general de una hemorragia digestiva alta aguda. Primero le hacemos la valoración rápida. Controlamos al paciente. Controlamos el estado hemodinámico para ver si está perdiendo mucha sangre. Si es así, reponemos el volumen. Puede ser con solución o con sangre. Y comenzamos el lavado gástrico. ¿Estamos hasta ahí? En ¿Qué este puede caso se pasar? pondría, profe, un catéter venoso central. Salvo si es muy grave, sí, pero si no, con una vía periférica podemos. Periférica. Sí. Pero bueno, si vos ves que está sangrando mucho, sí, le pones una vía central. Bien, pero vos tenés que pensar que una vía central lo tenés que llevar a quirófano, ¿sí? Entonces, si tiene buenas vías, porque quizás esté su estado hemodinámico muy malo y tampoco vas a encontrar una vía periférica. Bueno. Entonces, acá pueden pasar dos cosas. Después que hacemos esto, puede ser que la hemorragia se controló. No sangró más. ¿Sí? Esto ocurre en el 80% de los casos.
que con el lavado gástrico, la sustitución del volumen, no sangra más. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una endoscopía, pero tranquilos, dentro de las 48 horas. ¿Sí? Y después de hacer la endoscopía, vemos qué tiene y le hacemos el tratamiento que necesita. Eso puede ocurrir. Pero también puede ocurrir que le hacemos el control de la hemorragia. Un tratamiento empírico, pero acá era el 80%. El 20% vuelve a ser una hemorragia. ¿Sí? Entonces, si vuelve a ser una hemorragia, endoscopía de urgencia. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Volvemos de nuevo arriba. Persiste el sangrado en el 20%, endoscopía urgente. Cuando le hacemos en la endoscopía, nos pueden pasar dos cosas. Una, que el origen sea conocido. Le hago la endoscopía y veo por qué sangra, y le hago un tratamiento y controlo la hemorragia. Y la otra puede ser que el origen sea desconocido. O sea, no encuentro la causa de por qué está sangrando. Entonces, puedo hacer una endoscopía más invasiva, le puedo hacer una esófago-gastroduodenoscopía para ver qué es lo que está sangrando. Tampoco me da la pauta de que está sangrando. Le hago una gammagrafía para ver qué está sangrando. Tampoco puedo encontrar. Y entonces mi paciente va a cirugía. Lo abre el cirujano y le hace una laparotomía exploradora. ¿Se acuerdan? Laparotomía exploradora. Abre y cierra. Sí. Abre y cierra, sí. Se tildó la profe, me parece. Sí, se tildó. ¿Me escuchan? No, ¿no? Ahora sí la Sí, ahí se escuchamos, escucha. profe, pero no la estábamos escuchando. Sí, anda mal. Es verdad. Sí, Bien. anda mal. Entonces, Sí, pero a mí también me anda habíamos mal en visto internet. el origen desconocido. No sé qué tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un estudio más profundo, hacemos una esófago-gastroduodenoscopía. Miramos más. Tampoco encontramos la causa. Hacemos una gammagrafía, un estudio más importante. Tampoco encontramos la causa. Entonces, el paciente sí o sí tiene que ir a cirugía. Se hacen una cirugía, abren el abdomen, abren el estómago y miran en vivo, in situ, qué está sangrando. Y ahí hacen el tratamiento. ¿Sí? Sí, profe. Qué Bien. complicado, profe, ¿no? Y sí, es complicado. ¿Y por Entonces, cuál puede ser la causa, profe, de que no aparezca en los otros estudios, como por ejemplo en una endoscopía? Porque está en un lugar donde no se ve. donde no se ve, sí, sí puede ser. O le hacen la endoscopía y ven que están sangrando mucho y no queda más remedio que ir a cirugía. Bien, profe. Bueno. No, van a hacer una laparotomía, se llama la cirugía. Y después cuando abren el estómago y ven que está sangrando, que tiene una úlcera perforada, pueden hacer una gastrectomía parcial, o sea, sacar un pedacito de estómago. O suturar el estómago. Porque a veces está perforada y ese ácido clorhídrico está cayendo en la cavidad abdominal. Y, profe, la valoración rápida y el control del estado hemodinámico, ¿qué sería eso? La valoración rápida es controlarlo rápidamente a tu paciente. Y la valoración hemodinámica, claro. Y Bien. la valoración hemodinámica es saber si tu paciente
claro, cómo está la volemia de tu paciente. Porque está sangrando, está perdiendo sangre, entonces vos tenés que saber si hay sangre circulando. ¿Sí? Entonces, los signos vitales, lo que habíamos dicho antes, si el paciente estaba sudoroso, taquicárdico, hipotenso, náuseas, vómito, dolor abdominal. Bueno. Bien, entonces, vamos a dejar ahí y el lunes me hacen acordar que... Claro, empezamos con los cuidados de enfermería. Bien, entonces el lunes seguramente ya vamos a terminar todo lo que es la parte clínica y ya vamos a empezar con lo quirúrgico. La idea es que el miércoles terminemos ya de la otra semana, terminemos con lo quirúrgico, para ya empezar con fracturas. De fracturas yo les voy a pasar el apunte y ustedes van a hacer un trabajo práctico. ¡Ay, qué genial! ¿Vamos a ver fracturas y luxaciones, profe? Claro, profe. Bien. Son y 20:30, nos conectamos por plataforma. Bueno, profe. Bueno, profe. Antes que se desconecten, igual les voy a explicar por plataforma, pero para que sepan. Hoy vamos a dar tipos de líderes, ¿sí? Y de acuerdo a esos tipos de líderes que vamos a ver, ustedes van a armar un grupo y para la semana que viene vamos a empezar con la exposición de los grupos. Yo lo que quiero es que hagan una teatralización. ¡Ay, qué genial! Profe. Yo tendría que haber sido teatrero, profe, ¿vio? Bien, bien. ¿Cómo sería